Antonio Castillo creía que regresaba temprano para verificar los protocolos de seguridad, pero en su lugar caminó directo hacia una situación que nunca imaginó que existiera dentro de su propia mansión. La pesada puerta de roble apenas se cerró detrás de él cuando notó que algo andaba mal. El ajetreo habitual de su personal había desaparecido misteriosamente. El silencio se rompía únicamente por el suave clic de sus costosos zapatos italianos contra el piso de mármol. Mientras se adentraba en su dominio, un leve sonido de roce proveniente de su estudio privado capturó su atención, haciendo que su mano, instintivamente, se dirigiera hacia el arma oculta dentro de su chaqueta de corte impecable. La puerta de su estudio estaba entreabierta, una delgada franja de luz derramándose sobre el piso del pasillo como una advertencia dorada. Los ojos de Antonio se entrecerraron cuando escuchó voces susurradas, una claramente femenina con un temblor de miedo, la otra inconfundiblemente masculina y desconocida. Su sangre se heló cuando reconoció que la voz femenina pertenecía a Rosalía, la nueva sirvienta que había contratado hace apenas 3 meses. La presencia de Rosalía en su estudio privado con un hombre desconocido hizo que la furia recorriera sus venas como fuego salvaje consumiendo maleza seca. Antonio empujó la puerta con fuerza calculada, las bisagras protestando ruidosamente mientras la pesada madera se abría. La escena ante él congeló sus músculos. Rosalía estaba de pie con los ojos desorbitados junto a su caja fuerte abierta, documentos en sus manos temblorosas, mientras un hombre de negro fotografiaba frenéticamente los papeles. El intruso se lanzó hacia la ventana sin vacilación, desapareciendo en el jardín antes de que Antonio pudiera reaccionar. Rosalía permaneció paralizada, sus ojos color miel fijos en los suyos, reflejando terror y algo más que no podía identificar completamente. «Por favor, no te muevas», susurró Rosalía urgentemente, su voz apenas audible en el silencio tenso. «Tienen hombres observando la casa, esperando una señal». Su dedo cerró lentamente la carpeta de documentos, nunca rompiendo el contacto visual con él. El instinto de Antonio gritaba trampa, pero el miedo genuino en sus ojos lo hizo dudar antes de llamar a seguridad. «Tienes exactamente 60 segundos para explicar por qué no debería mandarte matar», gruñó Antonio, su voz engañosamente tranquila a pesar de la tormenta que rugía dentro. Rosalía cerró la distancia entre ellos con pasos lentos y deliberados. Su uniforme negro sencillo contrastaba agudamente con los alrededores opulentos. «No tenía opción», suspiró lo suficientemente cerca para que él pudiera oler su sutil fragancia de lavanda. «Tienen a mi hermano. Amenazaron con matarlo si no obtenía estos documentos para ellos. Evidencia de tus cuentas en el extranjero y tus conexiones políticas». Sus manos temblaban mientras le ofrecía los papeles. La mente de Antonio se aceleró evaluando posibilidades. ¿Era Rosalía otra planta de la familia Navarro o verdaderamente una inocente atrapada en su red? Había visto suficiente engaño en su negocio para reconocer el terror genuino, y la chica estaba verdaderamente asustada. «Mantente en silencio», susurró Rosalía urgentemente, presionando un dedo contra sus labios mientras pasos resonaban en el pasillo. «Si creen que me descubriste, nos matarán a ambos». Sus ojos se dirigieron hacia la ventana, donde una sombra pasó por el jardín. La inesperada intimidad de su proximidad envió una descarga no bienvenida de conciencia a través del cuerpo de Antonio. Tan cerca, notó detalles que había pasado por alto antes. Una cicatriz leve a lo largo de su mandíbula, la inteligencia detrás de su miedo y la determinación resuelta de sus hombros a pesar del terror. Su equipo de seguridad verificaría pronto, siguiendo el protocolo, cuando su horario cambió.
La pregunta era si confiar en esta mujer durante los próximos minutos cruciales, o tratarla como la enemiga que parecía ser. «Si me estás mintiendo», susurró Antonio, agarrando su muñeca con suficiente presión para transmitir su amenaza. «No habrá lugar en este planeta donde tu hermano pueda esconderse». Su pulso aceleró bajo sus dedos, pero su mirada nunca vaciló. Rosalía nunca planeó enredarse en el peligroso mundo de Antonio Castillo cuando aceptó la posición hace 3 meses. El prestigioso trabajo había parecido como salvación después de años lidiando para pagar las facturas médicas de su hermano tras el accidente que le rompió la columna vertebral. La mansión la había intimidado al principio, candelabros de cristal que valían más de lo que ganaría en una década. Arte invaluable, cubriendo paredes que habían presenciado generaciones de intercambios de poder. Rápidamente aprendió a navegar su jerarquía, volviéndose invisible como las buenas sirvientas deberían serlo. Antonio había apenas notado su existencia antes de hoy, pasándola en los pasillos con la indiferencia casual de un hombre acostumbrado a estar rodeado de personal. Ella lo había estudiado cuidadosamente, sin embargo, aprendiendo sus rutinas, sus preferencias, los sutiles indicadores que revelaban sus estados de ánimo. Ahora, mientras se quedaban congelados en su estudio, Rosalía luchaba por controlar su corazón acelerado. «Hay dispositivos de escucha por toda la casa», murmuró, sus labios apenas moviéndose mientras mantenía su compostura a pesar del agarre que lastimaba su muñeca. Los ojos oscuros de Antonio se estrecharon con cálculo peligroso mientras procesaba sus palabras. La liberó abruptamente, retrocediendo para crear distancia mientras mantenía la fachada de un jefe reprendiendo a un empleado. «Tu desempeño ha sido insatisfactorio», anunció en voz alta. El cambio repentino hizo que Rosalía parpadeara en confusión antes de que la comprensión llegara. Estaba creando una historia de cobertura para cualquiera que escuchara, jugando el papel del empleador descontento. Con movimientos deliberados, sacó una pluma de su bolsillo y garabateó en la parte trasera de una tarjeta de negocios. ¿Cuántos hombres? ¿Dónde? Su escritura era afilada y precisa, igualando la frialdad eficiente en sus ojos mientras le pasaba la tarjeta. Rosalía la aceptó con deferencia aparente, su mente acelerada mientras consideraba cuánto revelar. Escribiendo rápidamente respondió: 4 hombres, 2 en el jardín, 1 monitoreando alimentación de seguridad, 1 coordinador cercano. Pasó la tarjeta de vuelta, sus dedos rozando los suyos. El toque pareció desencadenar algo en Antonio, una chispa de incertidumbre cruzando sus características típicamente impasibles. Por un momento fugaz, Rosalía vislumbró al hombre bajo el jefe mafioso, alguien capaz de hacer cálculos rápidos basados en confianza limitada. «Te despido por hoy», anunció en voz alta para beneficio de oídos que escuchaban. «Regresa mañana por la mañana para recoger tu pago final». Su tono era despectivo, pero sus ojos transmitían un mensaje completamente diferente. «Mantente alerta, sigue el juego». Rosalía bajó su cabeza en aceptación aparente, la imagen perfecta de una empleada reprendida. «Sí, señor. Disculpa la decepción». Su voz llevaba exactamente la nota correcta de resignación, mientras su mente corría con las implicaciones de su comando codificado. Mientras se movía hacia la puerta con pasos medidos, la mano de Antonio se disparó para agarrar su codo, su toque sorprendentemente gentil a pesar de las circunstancias. «No dejes nada atrás», murmuró, su aliento cálido contra su oído mientras deslizaba algo en su bolsillo. El peso de lo que parecía ser una pequeña pistola presionó contra su muslo a través de la tela de su uniforme, su presencia aterradora y extrañamente tranquilizadora. Antonio la había armado, ya fuera confiando en su historia o asegurando que pudiera protegerse si complicaciones surgían.
Rosalía mantuvo su compostura mientras caminaba por los pasillos opulentos, pasando artefactos invaluables adquiridos mediante medios que no se atrevía a contemplar. El peso del arma y la carga más pesada del destino de su hermano presionaban sobre ella con cada paso cuidadoso. El guardia de seguridad en la entrada del personal apenas le lanzó una mirada mientras firmaba su salida, sin sospechar del temblor en sus dedos o de la carrera de sus pensamientos. «Nos vemos mañana, señorita Hayes», dijo casualmente, nunca sospechando que llevaba tanto un arma mortal como peligrosos secretos. Antonio observó desde su ventana mientras Rosalía caminaba por el largo camino de entrada, sus hombros cuadrados a pesar de la carga que sabía que llevaba. Algo en su calma ante la crisis lo intrigaba. No se había derrumbado ni suplicado cuando la atrapó, en cambio formando un plan con presencia mental notable. El momento en que desapareció de su vista, activó su línea telefónica segura, contactando a su teniente más confiable. «Tenemos ratas en las paredes, Julián», dijo silenciosamente, usando su código establecido para vigilancia. «Inicia el protocolo de limpieza 5, discretamente». Mientras esperaba la llegada de su equipo de seguridad, Antonio examinó los documentos que Rosalía había sido forzada a robar. La mayoría eran registros financieros que esperaba ver, pero un archivo hizo que su sangre se helara. Cuentas detalladas de los tratamientos médicos de su hermana y su horario escolar. Las implicaciones eran claras e inquietantes. Quienquiera que lo estuviera atacando tenía información sobre su único familiar viviente. No era solo cuestión de negocios, era personal, diseñado para golpear la única vulnerabilidad que había intentado desesperadamente proteger. Julián llegó en 15 minutos, su equipo silenciosamente barriendo la mansión en busca de dispositivos de escucha mientras mantenía la apariencia de rotación de seguridad normal. Antonio permaneció en su estudio, aparentemente trabajando, mientras su mente armaba el rompecabezas ante él. Para el anochecer, habían descubierto 17 dispositivos de vigilancia por toda la casa principal, incluyendo 3 en sus aposentos privados. El nivel de infiltración era sin precedentes, sugiriendo una conexión interna mucho más significativa que simplemente una sirvienta bajo presión. Los dispositivos son rusos, pero modificados con componentes americanos, reportó Julián, colocando la colección de electrónica diminuta en el escritorio de Antonio. Trabajo profesional, no algo disponible en el mercado abierto. Su expresión transmitía la seriedad de la violación. Antonio se recostó en su silla de cuero, dedos acampados bajo su barbilla mientras consideraba los ángulos. ¿Y la verificación de antecedentes en Rosalía Hayes?, preguntó, manteniendo su tono neutral a pesar de la extraña tensión que sintió al pronunciar su nombre. Julián colocó un archivo delgado ante él, su expresión cuidadosamente neutral. Su historia se verifica. Hermano con lesión de médula espinal de un accidente automovilístico hace 3 años, deuda médica masiva, historial laboral impecable antes de venir aquí. Vaciló antes de continuar. Pero hay algo más. La fotografía que Julián colocó en el escritorio hizo que el control cuidadosamente construido de Antonio se resquebrajara momentáneamente. Mostraba al hermano de Rosalía en su silla de ruedas junto a un hombre cuyo rostro Antonio conocía bien. Diego Navarro, su rival empresarial más peligroso. La marca de tiempo es de hace 2 días. Continuó Julián, observando cuidadosamente a su jefe. Parece que su hermano ha estado recibiendo caridad de la Fundación Navarro para tratamientos especializados. Las implicaciones colgaban pesadamente en el aire entre ellos. La mente de Antonio atravesó escenarios con precisión fría, pesando la posibilidad de que Rosalía fuera una planta de Navarro dispuesta en contra de la probabilidad de que estuviera siendo manipulada a través de su hermano. De cualquier manera, ahora estaba inextricablemente vinculada a su problema más apremiante,
Encuéntrala, ordenó, deslizando la foto de vuelta al archivo. Tráela aquí discretamente, sin fuerza, a menos que sea absolutamente necesario. Se levantó de su escritorio, la decisión cristalizándose en su mente con repentina claridad. Y Julián, asegúrate de que no te sigan. La mansión se sentía inusualmente vacía mientras Antonio paseaba la longitud de su estudio, el conocimiento de vigilancia haciendo que el espacio familiar se sintiera ajeno e hostil. En algún lugar en la compleja red de lealtad y traición que lo rodeaba, un traidor estaba alimentando información a sus enemigos. Cuando la medianoche se aproximaba, sin palabra de Julián, Antonio se encontró de pie ante la ventana, mirando los aposentos del personal donde Rosalía había vivido estos últimos meses. Había notado ella cosas que sus otros empleados pasaron por alto. Había sospechado de la vigilancia antes de la confrontación de hoy. El anillo áspero del teléfono seguro de Antonio destrozó el silencio de medianoche. La voz de Julián, tensa en el otro extremo. Encontramos su apartamento vacío. Signos de lucha. Un vecino reportó escuchar una escaramuza hace aproximadamente una hora. El agarre de Antonio se apretó en el receptor, una oleada inesperada de preocupación inundando su sistema. «¡Teléfono rastreador!», ordenó, ya moviéndose hacia su arsenal privado, escondido detrás de la estantería. El peso de su sobaquera se sintió reconfortante mientras verificaba metódicamente sus armas. La memoria muscular tomando control mientras su mente calculaba escenarios posibles. El equipo de Julián rastreó el teléfono de Rosalía a un almacén abandonado en el distrito industrial, una ubicación que Antonio reconoció inmediatamente como territorio de Navarro. La realización de que ella podría haber sido tomada contra su voluntad en lugar de huir por elección propia cambió algo fundamental en su enfoque de la situación. Antonio reunió a sus hombres más confiables en 20 minutos, sus rostros sombrío mientras delineaba lo que sabían. «Esto ya no es solo negocios», explicó, extendiendo fotos de vigilancia sobre la mesa. «Navarro lo está haciendo personal, usando civiles como peones. El almacén se alzaba contra el cielo nocturno, su exterior deteriorado ocultando la actividad dentro. Guardias patrullando en patrones precisos que sugerían entrenamiento militar. Antonio observó a través de binoculares de alto poder, desde el techo adyacente, catalogando puntos de entrada y rotaciones de seguridad. 3 guardias en la entrada sur, 2 más circulando el perímetro, susurró Julián, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío de la noche. Las firmas térmicas indican aproximadamente 8 personas adentro, agrupadas en el área central. Pasó a Antonio el dispositivo de imagen térmica. Entre las firmas de calor, una figura más pequeña estaba separada del grupo, posicionada en lo que parecía ser una silla o restricción. La implicación envió una oleada de furia helada a través de las venas de Antonio. Rosalía estaba siendo retenida contra su voluntad, posiblemente interrogada o peor. «Cambio de planes», decidió Antonio, cambiando su equipo táctico por un simple traje de negocios. «Creas una distracción en la entrada norte en exactamente 15 minutos mientras yo entro a través del muelle de carga». Sus hombres intercambiaron miradas preocupadas por su decisión poco característica de infiltrarse personalmente. «Con respeto, jefe, esto es exactamente lo que Navarro quiere. Sacarte personalmente», argumentó Julián, su lealtad evidente en su disposición a desafiar la decisión de Antonio. «Déjanos manejar la extracción mientras coordinas desde una ubicación segura». Antonio se enderezó su corbata con precisión deliberada, revisando el silenciador especializado en su pistola. «Esto se volvió personal en el momento en que metieron a mi hermana en esto», respondió fríamente. «Además, necesito saber exactamente qué le ha dicho Rosalía a ellos». La seguridad del muelle de carga era mínima.
sugiriendo confianza excesiva o una debilidad intencional diseñada para atraerlo adentro. Antonio se movió con eficiencia silenciosa a través de las sombras. Años de experiencia callejera antes de su ascenso al poder, sirviéndole bien en estos momentos. Desactivó 2 guardias con dardos tranquilizantes en lugar de balas, su elección revelando una reticencia inesperada de crear bajas a menos que fuera absolutamente necesario. El sonido de una explosión distante señaló que la distracción de Julián estaba en marcha, atrayendo atención lejos de su posición. El interior del almacén olía a aceite de motor y hormigón húmedo, iluminado inquietantemente por luces fluorescentes que zumbaban arriba como insectos mecánicos. Siguiendo los esquemas del edificio memorizados anteriormente, Antonio navegó hacia el área central donde Rosalía estaba siendo retenida. A través de una ventana sucia en una pared de partición, finalmente la vio, atada a una silla, su uniforme de trabajo rasgado y manchado, pero su postura todavía de alguna manera desafiante. Un hombre que Antonio reconoció como el principal ejecutor de Diego Navarro, circulaba a su alrededor como un depredador, revisando periódicamente su reloj. Antonio evaluó la situación con despego clínico, contando 4 hombres armados más el interrogador, notando sus posiciones y armas. Las probabilidades eran desfavorables, pero no imposibles, especialmente con el equipo de Julián, creando caos en otras partes del edificio. La voz del interrogador se llevó a través de las delgadas paredes mientras Antonio se posicionaba para entrar. Tu hermano recibió el mejor cuidado que el dinero podría comprar, Rosalía, y así es como nos pagas nuestra generosidad. El tono del hombre llevaba la suavidad practicada de alguien acostumbrado a romper personas. No sabía quién eras cuando te acercaste a nosotros en el hospital, respondió Rosalía, su voz temblorosa pero firme. Nunca mencionaste que el precio sería traicionar a inocentes. A pesar de su obvio miedo, Antonio notó el acero en su espina mientras enfrentaba a sus captores. El interrogador rió, un sonido desprovisto de humor o calidez. Inocente. Antonio Castillo construyó su imperio sobre sangre y sufrimiento. El hombre ha arruinado innumerables vidas sin un segundo pensamiento. Se inclinó más cerca de Rosalía, su voz cayendo a un susurro que Antonio se esforzó por escuchar. ¿Te contó sobre el incendio en el centro comunitario Hayes hace 5 años? La pregunta hizo que la cabeza de Rosalía se disparara hacia arriba en shock visible. 43 personas murieron cuando sus hombres incendiaron el edificio para eliminar un testigo, incluyendo tus padres. Antonio sintió la acusación como un golpe físico. Memorias que había trabajado duro para suprimir, regresando con claridad dolorosa. El incendio del centro Hayes había sido orquestado por su predecesor antes de que Antonio tomara control de la organización, una tragedia que había tratado de compensar anónimamente. El ejecutor continuó su asalto psicológico, revelando detalles que conectaban el pasado huérfano de Rosalía directamente con los pecados heredados de Antonio. Ha estado pagando las facturas médicas de tu hermano a través de compañías fantasma como dinero de sangre, pagos de culpa que disfraza como caridad. La expresión de Rosalía cambió a través de incredulidad, horror y finalmente una comprensión devastadora que hizo que el pecho de Antonio se apretara incómodamente. Por eso la posición en su casa se abrió tan convenientemente cuando la necesitaba, susurró, las piezas cayendo en su lugar visiblemente. La verdad colgaba en el aire entre captora y cautiva. Antonio había sabido exactamente quién era ella cuando la contrató. La había colocado deliberadamente en su hogar, fuera de algún intento equivocado de restitución. La revelación transformó su comprensión de los últimos 3 meses completamente. Antonio observó mientras las lágrimas finalmente superaban la composición cuidadosa de Rosalía, descendiendo silenciosamente sus mejillas,
mientras su expresión se endurecía en algo más peligroso que el miedo. La chica que había susurrado, «Mantente en silencio», ahora parecía capaz de derrumbar su mundo entero con sus palabras. Su plan original de extraer información de repente parecía hueco e inadecuado ante esta revelación. Antonio nunca había tenido la intención de que Rosalía descubriera la conexión. Se había convencido de que proporcionar empleo y asegurar el cuidado de su hermano, de alguna manera, equilibraría las balanzas. Los sonidos distantes de fuego de armas indicaban que el equipo de Julián había encontrado resistencia, significando que su ventana de acción se cerraba rápidamente. Antonio tomó una decisión de fracción de segundo, basada no en ventaja táctica, sino en una emoción extraña que rara vez se permitía: arrepentimiento. La granada de destello que desplegó compró segundos preciosos de confusión, permitiéndole eliminar 3 guardias con disparos precisos a áreas no vitales. El interrogador extendió su mano hacia su arma, pero se encontró mirando el cañón de la pistola de Antonio antes de que sus dedos se cerraran alrededor del agarre. «No se suponía que estuvieras aquí», jadeó Rosalía mientras Antonio cortaba sus restricciones con un cuchillo táctico. «¿Por qué vendrías tú mismo?» Los ojos de Antonio reflejaban confusión, ira y algo indefinible que lo hizo incómodo con su intensidad. Antonio aseguró al interrogador inconsciente mientras respondía, su control habitual resquebrajándose. «Por la misma razón que no les dijiste todo lo que querían saber. A pesar de lo que acabas de aprender, mantuvo su mirada directamente, permitiéndole ver más allá de su máscara cuidadosa por primera vez. La vulnerabilidad en ese momento sin guardia creó un cambio inesperado entre ellos, una conexión peligrosa forjada en crisis y verdad. «Necesitamos movernos ahora», urgió Antonio, ofreciendo su mano para ayudarla a ponerse de pie en piernas inestables. «El equipo de Julián solo puede contenerlos por mucho tiempo». La escapada resultó más complicada que lo anticipado, con los refuerzos de Navarro bloqueando su ruta de salida planeada. Antonio guió a Rosalía a través de un laberinto de contenedores de envío, su mano protectoramente en la base de su espalda, mientras navegaban hacia una salida de emergencia que Julián había identificado. «Tus padres merecían algo mejor», dijo Antonio silenciosamente mientras se pausaban en la sombra, esperando que los guardias patrulleros pasaran. «He pasado 5 años tratando de arreglarlo, sabiendo que nada nunca podría». La admisión le costó visiblemente, décadas de control cuidadosamente mantenido, agrietándose bajo el peso de su presencia. Rosalía estudió su rostro en la luz tenue, buscando engaño, y encontrando solo agotamiento y arrepentimiento. «Podrías haberme dicho la verdad en lugar de manipular mi vida desde las sombras». Sus palabras llevaban la picadura de traición sin el odio esperado. El sonido de sirenas que se aproximaban complicó su situación aún más. Participación policial, lo último que cualquiera de ellos necesitaba. Alguien reportó los disparos, realizó Antonio rápidamente, recalculando sus opciones. «Necesitamos una estrategia diferente. Sigue mi ejemplo y no cuestiones nada de lo que hago». Cuando emergieron del almacén a las luces de policía intermitentes, Antonio se había transformado completamente, su borde peligroso reemplazado por el persona del empleador preocupado. «Oficial, gracias a Dios que están aquí», llamó, sosteniendo a Rosalía como si estuviera lesionada. «Mi asistente fue secuestrada por estos criminales». La elaborada historia de cobertura que Antonio tejió para los oficiales sobre Rosalía, siendo su asistente ejecutiva, atacada por competidores, mostró su habilidad camaleónica de convertirse en quien la situación requería. Rosalía jugó perfectamente su papel, su entrenamiento teatral de la secundaria finalmente probando ser útil.
Su actuación convenció suficientemente a la policía para escoltarlos de vuelta a la mansión de Antonio, sin más preguntas, prometiendo hacer seguimiento mañana después de asegurar la escena del crimen. La deferencia respetuosa del oficial sugirió que la influencia de Antonio se extendía profundamente en la aplicación de la ley. El silencio en el auto durante su viaje de regreso a la mansión se extendía tenso con acusaciones no pronunciadas y revelaciones. Tu hermano ha sido movido a una instalación médica segura, finalmente dijo Antonio, rompiendo la tensión. Permanecerá bajo protección hasta que esta situación se resuelva. Las manos de Rosalía se retorcían en su regazo, nudillos blancos con emoción suprimida. ¿Fue algo real? ¿La entrevista de trabajo? ¿Tu sorpresa al encontrarme en tu estudio hoy? ¿Fue todo solo una actuación elaborada para aliviar tu conciencia? Su pregunta atravesó sus narrativas cuidadosamente construidas. La expresión de Antonio permaneció cuidadosamente neutral, pero algo cambió en sus ojos. Un cansancio que hablaba de cargas llevadas demasiado tiempo solo. La vigilancia fue real, como fue mi reacción al encontrarte con esos documentos. Participación de Navarro fue inesperada. Entonces, solo era un caso de caridad para ser manejado, concluyó Rosalía, su voz hueca mientras miraba hacia las luces de calle que pasaban. Una forma conveniente de pagar una deuda sin reconocer la responsabilidad de tu organización por huérfana 2 niños. En lugar de la respuesta defensiva que esperaba, Antonio permaneció silencioso durante varios momentos largos antes de responder. Inicialmente, sí, admitió con honestidad sorprendente, pero te volviste algo inesperado, competente, observadora, resistente de maneras que nada tenían que ver con mi intervención. El auto pasó a través de las puertas de la mansión, seguridad visiblemente aumentada con guardias armados patrullando el perímetro. Tienes una opción ahora, dijo Antonio silenciosamente mientras se acercaban a la entrada principal. Julián ha preparado documentos y recursos para ti y tu hermano para desaparecer completamente. Rosalía se giró para enfrentarlo completamente. Desafío evidente en su postura a pesar de su agotamiento. Correr no resolverá nada. Navarro encontrará a alguien más para manipular y tú encontrarás a alguien más para salvar, para aliviar tu conciencia. Su perspicacia hizo que Antonio se encogiera visiblemente. El gran foyer se sentía diferente mientras entraban. La opulencia ahora pareciendo una fachada ocultando la compleja red de poder, culpa y responsabilidad que definía la existencia de Antonio. Hay otra opción, dijo cuidadosamente, llevándola hacia su estudio. Una que es considerablemente más peligrosa. Antonio desplegó su proposición peligrosa a través de su escritorio de caoba antiguo. Fotos de vigilancia e informes de inteligencia extendidos como un mapa de batalla. Navarro cree que te está usando contra mí, pero podríamos invertir la ventaja. Sus dedos trazaron un camino a través de vulnerabilidades documentadas en la organización rival. Rosalía estudió el plan elaborado con incredulidad creciente, la comprensión albaneando mientras procesaba las implicaciones. Quieres que regrese a ellos como agente doble, pretendiendo que sus revelaciones me volvieron contra ti. La audacia de su estrategia fue igualada solo por su peligro. Requeriría convicción absoluta de tu parte, reconoció Antonio, su mirada evaluándola con nuevo respeto. Navarro debe creer que tu odio por mí es genuino. Debe ver tu deseo de venganza como la herramienta perfecta para sus propósitos. El amanecer filtró a través de las ventanas mientras refinaban los detalles. Julián proporcionando inteligencia sobre operaciones de Navarro, mientras Rosalía contribuyó perspectivas de su interrogatorio. La improbable alianza formada en el crisol del peligro compartido comenzó a cristalizar en algo más formidable. Tu hermano sigue siendo nuestro punto más vulnerable, notó Antonio, la preocupación evidente bajo su tono de negocios.
Necesitaremos fabricar evidencia de su muerte para eliminarlo como apalancamiento en tu contra. La forma clínica en que discutió tal engaño reveló años de manipulaciones estratégicas similares. La expresión de Rosalía se endureció con determinación, su vulnerabilidad anterior reemplazada por propósito resuelto. Cristóbal entenderá la necesidad. Ha estado preparado para escenarios del peor caso desde el accidente. Se enderezó en su silla, hombros cuadrándose con decisión. Estoy lista. Julián regresó con batas de hospital e identificaciones robadas del hospital, donde los hombres de Navarro primero se acercaron a Cristóbal Hayes. Estas te permitirán pasar seguridad mañana cuando ocurra la visita semanal de Navarro al hospital. Su preparación eficiente destacó los recursos al comando de Antonio. La transformación comenzó inmediatamente. El cabello de Rosalía cortado y teñido para alterar su apariencia. Ropa de diseñador reemplazando su uniforme de sirvienta. Su postura y patrones de habla entrenados para proyectar confianza en lugar de deferencia. Antonio observó la metamorfosis con emociones complicadas, cruzando sus características típicamente guardadas. Si descubren tu engaño, no puedo garantizar tu seguridad, advirtió Antonio mientras finalizaban preparaciones, su voz inusualmente gentil. La reputación de Navarro por crueldad está bien ganada, particularmente hacia aquellos que considera traidores. Rosalía aplicó maquillaje para mejorar los moretones de su cautiverio, creando una narrativa visual de abuso que apoyaría su historia de cobertura. Dejé de esperar seguridad en el momento que descubrí quién realmente estaba financiando los tratamientos de mi hermano. Su tono amargo contenía suficiente verdad para ser convincente. El pasillo del hospital se extendió ante Rosalía como un guante mientras se aproximaba a la visita caritativa semanal de Navarro al día siguiente. Una tabla sujetada a su pecho, credenciales falsas colgando de su cordón. Proyectaba la determinación nerviosa de alguien sin nada que perder. Diego Navarro, mayor, más sofisticado, pero no menos peligroso que Antonio, la reconoció inmediatamente a pesar del disfraz. Señorita Hayes, reconoció con interés depredador, despidiendo su séquito con un gesto sutil. Me informaron que tuvo una noche bastante esclarecedora. Antonio Castillo ha estado manipulando mi vida durante años, declaró Rosalía, inyectando su voz con odio cuidadosamente cultivado. Quiero que pague por lo que su organización hizo a mi familia. La actuación fue impecable, construida sobre el shock y la traición genuinos que había experimentado. Navarro la estudió con evaluación calculada, buscando engaño y encontrando solo lo que parecía ser ira justificada. La venganza es un motivador poderoso, pero raramente satisfactorio por sí solo, observó, probando su resolución con manipulación psicológica practicada. Rosalía permitió vulnerabilidad mostrarse a través de su fachada, exactamente la cantidad que Antonio la había entrenado para revelar. No espero satisfacción. Espero justicia y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para exponer la verdad sobre el incendio del Centro Hayes. Sus palabras sellaron el pacto peligroso. 3 semanas de cobertura profunda dentro de la organización de Navarro transformaron a Rosalía de maneras que ni ella ni Antonio habían anticipado. La actuación diaria de odio, la vigilancia constante requerida para mantener su cobertura, comenzó a difuminar las fronteras entre verdad y engaño en su propia mente. Mensajes encriptados pasados a través de canales que Julián estableció proporcionaron a Antonio inteligencia sin precedentes sobre las operaciones de Navarro. Cada transmisión llevaba mayor riesgo mientras Rosalía ganaba acceso a información más sensible, su valor como activo creciendo junto al peligro. Antonio revisó su último informe de inteligencia con preocupación creciente.
reconociendo patrones que sugerían un movimiento mayor contra su organización era inminente. La gala de subasta programada para ese fin de semana reuniría a todos los jugadores mayores en una ubicación, la oportunidad perfecta para que Navarro golpeara. Julián expresó la preocupación que Antonio se negaba a reconocer, su lealtad extendiéndose a verdades incómodas. Ha estado bajo cobertura demasiado tiempo sin extracción, jefe. La tensión psicológica de mantener cobertura podría comprometer su juicio o su lealtad. Su preocupación no era solo profesional, sino personal. Antonio revisó el dossier sobre actividades de Rosalía dentro de la organización de Navarro, notando la frecuencia creciente de sus reuniones con el círculo interno. La inteligencia que proporcionó había probado ser invaluable, exponiendo debilidades en la estructura de la familia rival que hubieran permanecido invisibles de otra manera. Una fotografía se deslizó de entre los reportes. Rosalía riendo en algo que Navarro dijo durante una función caritativa, su expresión mostrando ningún rastro del miedo u odio que debería acompañar su rol encubierto. La imagen agitó una emoción desconocida en el pecho de Antonio que se negó a identificar como celos. «Está asistiendo a su demostración de armas mañana», continuó Julián, señalando el horario que Rosalía había contrabando. «Navarro solo invita a asociados potenciales a largo plazo a estos eventos, lo que significa que está considerando traerla más profundamente a su operación». La implicación colgaba pesadamente entre los dos hombres. O Rosalía estaba cumpliendo su rol con habilidad extraordinaria, o la línea entre actuación y realidad se estaba difuminando peligrosamente. Antonio cerró el archivo con calma deliberada, su decisión ya tomada a pesar de los riesgos. «Adelanta la línea de tiempo de extracción a la gala. No podemos dejarla en posición más tiempo». La respuesta de Antonio fue inusualmente afilada, revelando inversión emocional que típicamente guardaba contra. «Rosalía entiende las apuestas mejor que nadie. Sobrevivió más en 3 semanas que la mayoría de operativos manejan en meses». Su defensa reveló más de lo que pretendía. La gala llegó con tensión creciente. Seguridad se duplicó discretamente mientras Antonio navegaba amenidades sociales con facilidad practicada. Su atención permaneció enfocada en la entrada, esperando la llegada de Rosalía en el brazo de Navarro, como fue arreglado en su última comunicación. Cuando finalmente apareció, Antonio momentáneamente perdió su compostura cuidadosamente mantenida. La mujer que una vez limpiaba su hogar, ahora irradiaba elegancia peligrosa en un vestido borgoña que susurraba riqueza y poder. La transformación fue más completa de lo que había anticipado. Navarro presentó a Rosalía a la élite reunida con orgullo obvio, introduciéndola como su protegida y consultora. La posesión calculada en su manera hizo que la mandíbula de Antonio se apretara imperceptiblemente mientras se acercaba para intercambiar las amenidades esperadas con su rival conocido. «Señor Castillo», reconoció Rosalía con frialdad perfecta cuando fueron presentados, sus ojos transmitiendo nada de sus secretos compartidos. Su reputación lo precede. El doble significado en sus palabras fue detectado solo por Antonio. Una comunicación privada a simple vista. La noche progresó con tensión creciente bajo la capa de civilidad, Rosalía jugando expertamente su rol mientras se posicionaba según su plan. Cuando se excusó durante el discurso de Navarro, solo Antonio notó su camino deliberado hacia la sala de servidores segura. La primera explosión sacudió la fundación del edificio exactamente 7 minutos después. Tiempo suficiente para que Rosalía asegurara la evidencia conectando a Navarro con el incendio del centro Hayes y la subiera al servidor seguro de Julián. El caos, cuidadosamente orquestado, permitió extracción sin detección. Sin embargo, en lugar de dirigirse hacia la salida designada,
Rosalía se movió más profundamente en el edificio en llamas, siguiendo un camino solo ella conocía. La segunda explosión no fue parte de su plan, separando a Antonio de su equipo de seguridad mientras perseguía a Rosalía a través de pasillos llenos de humo. La integridad estructural del edificio centenario estaba comprometida, vigas de soporte gimiendo ominosamente arriba mientras las llamas consumían arte invaluable. La encontró en la oficina privada de Navarro, sangre manchando su elegante vestido de una herida en su hombro mientras enfrentaba a su supuesto mentor. El hombre mayor sostenía una pistola dirigida a ella con la mano firme de alguien acostumbrado a violencia personal en lugar de ejecución delegada. ¿Realmente creías que no reconocería el patrón de Castillo en tus preguntas?, decía Navarro mientras Antonio se deslizaba silenciosamente en la habitación llena de humo. La estudiante aún no supera al maestro. Lo entrené en el arte del engaño mucho antes que entraras en el cuadro. El punto muerto se extendió tenso, con potencial peligroso. La atención de Navarro fija en Rosalía, mientras Antonio calculaba el mejor ángulo de aproximación. «Me decepcionaste, mi querida. Podrías haber sido algo extraordinario bajo mi guía», decía el arrepentimiento de Navarro, pareciendo genuinamente personal bajo su ira. «Usaste el sufrimiento de mi hermano como apalancamiento. Luego intentaste armatizar las muertes de mis padres», respondió Rosalía, su voz firme a pesar de la sangre empapando su vestido. «No hay nada extraordinario sobre convertirse en alguien como tú». Su desprecio ya no era actuación, sino convicción auténtica. Antonio se movió con precisión explosiva, su ataque atrapando a Navarro a mitad de frase mientras el edificio gemía a su alrededor. La lucha fue brutal e íntima. Dos hombres que conocían las técnicas del otro demasiado bien para ganar ventaja fácil, su historia escrita en cada golpe calculado. Rosalía recuperó el arma caída de Navarro con facilidad practicada, cubriendo a Antonio mientras finalmente sometía a su antiguo mentor. «El incendio no fue tu orden», declaró más que preguntó Rosalía, piezas cayendo en su lugar mientras presenciaba la interacción entre los dos hombres. «Todavía estaba siguiendo sus órdenes en ese entonces», respondió Antonio, asegurando a Navarro con esposas plásticas, su expresión sombría con fantasmas antiguos. «El centro Hayes fue mi última asignación bajo su control». La admisión le costó visiblemente, la vergüenza evidente en su mirada desviada. Rosalía absorbió esta revelación con calma sorprendente, ajustando su comprensión del hombre complejo ante ella. «Entonces, tus pagos de culpa no eran solo por heredar responsabilidad, sino por implicación personal». No había acusación en su tono, solo una búsqueda de verdad completa. «Fallé en verificar la información que me dio sobre testigos en el edificio», confirmó Antonio, revisando su herida con eficiencia gentil. «Para cuando descubrí su engaño, el incendio ya había reclamado sus víctimas». Su despego clínico no podía enmascarar el antiguo dolor debajo. Las sirenas aullaban mientras el edificio continuaba deteriorándose a su alrededor, el tiempo ejecutándose críticamente corto para decisiones. «Necesitamos movernos ahora», urgió Antonio, sosteniendo a Rosalía hacia la ruta de salida oculta, mientras arrastraba al semiconsciente Navarro con ellos. «La evidencia ya está asegurada. Los equipos de emergencia pueden controlarnos por solo mucho tiempo». Servicios de emergencia rodearon el perímetro mientras emergían del túnel de servicio. El equipo de Julián, creando un corredor de seguridad a través del caos. El destello de cámaras y gritos de reporteros crearon una pared de sobrecarga sensorial después de la intensidad enfocada de la confrontación adentro. Antonio tomó una decisión sin precedentes en ese momento de crisis, pisando directamente al reflector de medios con la forma restringida de Navarro. Este hombre orquestó el incendio del centro comunitario Hayes hace 5 años,
anunció, su máscara pública descartada por algo más auténtico y peligroso. La conferencia de prensa que siguió 3 días después transformó la identidad pública de Antonio completamente, presentando evidencia de extensas empresas criminales de Navarro, mientras reposicionaba su propia organización como una firma consultora de seguridad legítima. La narrativa cuidadosamente elaborada contenía suficiente verdad para resistir escrutinio. Cristóbal Hayes asistió a la conferencia de prensa desde su silla de ruedas, agradeciendo públicamente a Antonio por descubrir la verdad sobre las muertes de sus padres. La reconciliación escenificada proporcionó cobertura perfecta para las alianzas más profundas formadas en crisis, permitiendo a ambos hermanos entrar en nuevas identidades cuidadosamente construidas. Detrás de puertas cerradas, la realidad era más compleja. La organización de Antonio experimentando transformación genuina en lugar de simple rebranding. La influencia de Rosalía se extendía más allá de su posición oficial como enlace comunitario. Su perspectiva sobre prácticas empresariales legítimas remodelando prioridades operacionales. El Centro de Rehabilitación para Víctimas de Violencia Pandilleril abrió 6 meses después del arresto de Navarro. Financiado anónimamente a través de participaciones comerciales reestructuradas de Antonio, las familias desplazadas por años de guerra territorial encontraron oportunidades de vivienda y empleo a través de iniciativas que Rosalía diseñó basadas en sus propias experiencias de vulnerabilidad y resiliencia. Antonio observó estos cambios con orgullo complicado, reconociendo que los recursos de su organización podrían crear protección más allá de la amenaza de violencia que había sido la herramienta principal de su predecesor. El legado del miedo estaba siendo lentamente reemplazado por algo que se asemejaba a respeto, ganado a través de inversión comunitaria en lugar de intimidación. Las noches tardías en su estudio se desplazaron de planeación táctica a desarrollo de programas. La sabiduría práctica de Rosalía, complementando su pensamiento estratégico mientras trazaban un curso hacia legitimidad que no los dejaría vulnerables a rivales. Sus argumentos eran frecuentes y apasionados, desafiando suposiciones en ambos lados sin la diferencial de poder que había definido sus primeras interacciones. El trasfondo médico de Cristóbal resultó inesperadamente valioso mientras se unió a sus sesiones de planeación. Su perspectiva como víctima y sanador, aportando balance crucial a decisiones que afectaban iniciativas de atención médica comunitaria. Los hermanos Hayes se habían transformado de peones en el juego de expiación de Antonio a arquitectos esenciales de un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado separadamente. La narrativa mediática de redención simplificaba la verdad complicada de su relación, la tensión que permanecía entre obligación de por vida y conexión genuina creciente. Ninguno confiaba completamente en el otro, sin embargo, ambos reconocían algo valioso en su asociación improbable. Julián observó los cambios con aprobación cautelosa, notando cómo la presencia de Rosalía parecía humanizar a su jefe de maneras sutiles, pero significativas. Te hace considerar consecuencias más allá de ventaja estratégica, comentó durante un momento privado raro. Eso es algo que has necesitado durante mucho tiempo. La mansión, que una vez se sintió como prisión dorada para Rosalía, se transformó gradualmente en algo aproximándose a hogar. El ala de su hermano equipada con tecnología de rehabilitación de vanguardia y personal especializado. El susurrado «mantente en silencio» que comenzó su viaje evolucionó en algo que ninguno había anticipado. Una asociación honesta construida sobre secretos compartidos y respeto mutuo, donde la redención genuina y la conexión humana finalmente superaron la culpa y la obligación.
La historia que comenzó en sospecha, secuestro y engaño se transformó en una narrativa de cambio, crecimiento y la posibilidad de que incluso en los lugares más oscuros, la conexión humana verdadera pudiera florecer. Antonio Castillo, una vez un hombre definido por sus crímenes heredados, encontró redención no solo en los recursos que podía proporcionar, sino en la compañía de alguien que comprendía tanto el costo del poder como el valor de la humanidad. Y Rosalía Hayes, quien había entrado en su mundo como víctima de circunstancias, emergió como fuerza transformadora que demostró que la venganza nunca es tan satisfactoria como la justicia, ni tan poderosa como la compasión genuina. Juntos, en la mansión que había presenciado poder bruto y manipulación durante generaciones, comenzaban a escribir un nuevo capítulo, uno donde la seguridad verdadera no provenía de armas o amenazas, sino del entendimiento mutuo y la decisión conjunta de construir algo mejor que lo que habían heredado.